¿Cuántos de ustedes están de acuerdo de que la historia está llena, está donde a veces las cosas se sentían muy normales hasta que pasó algo trágico, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era un chico joven, escuchando, escuchando cuando mis ancianos o los mayores que yo reflexionaban en cuanto a lo que era cuando sucedió lo de Pearl Harbor, el ataque japonés aquí a Estados Unidos. Y yo me acuerdo ser un joven y viendo por televisión cuando el muro de Berlín cayó. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y vi por televisión cuando las Torres Gemelas cayeron el 11 de septiembre del 2001. Y más recientemente me acuerdo como todo cambió cuando el COVID apagó el mundo entero. Hace un mes fuimos atacados, o bueno, fuimos impresionados cuando Charlie Kirk fue asesinado y todo el mundo lo vio en vivo. Muchas veces a través de la historia, en un momento, todo cambia, en un segundo. La semana pasada, cuando comenzamos este pasaje, al finalizar Lucas 17, vimos como la primera venida de Jesús trajo el reino que no esperaban. En su primera venida, Jesús no vino con pancartas o con fuegos pirotécnicos, o no vino como un rey político, sino vino con misericordia, vino trayendo salvación. Esta semana, a medida que seguimos en este capítulo, vemos la otra parte. Ahora vemos que la segunda venida, Jesús traerá un reino que no podemos escapar. Y Jesús habla de este reino que no podemos escapar. Y él apunta hacia atrás, hacia la época de Noé, para darnos una imagen de lo que viene. Y dice, como era en ese entonces, también será en mis días. Entonces Jesús dice que él, el rey, cuando venga, que vino calladamente y en humildad, cuando regrese la próxima vez, todo el mundo lo verá. Su gloria será develada y él traerá juicio junto con él. Y amigos, en ese momento, todo lo que conocemos, el mundo que conocemos ahorita, será cambiado. Antes de leer nuestro texto, quiero decirles que trágicamente en nuestra cultura muchas iglesias se desvían de hablar del juicio de Dios. Y como gentes de Dios no tenemos que sacar eso a un lado. No, Jesús no lo hizo. Jesús habló claramente de esto. Y Dios nos está llamando como una iglesia a predicar y estudiar a través del Evangelio de Lucas. Y quiero dejarles saber de que si tú te encuentras como incómodo hablando del juicio de Dios, quiero llamarlos a la realidad de que Dios, en su providencia y en su soberanía, en toda la historia y en tu vida, ha ordenado de que ahorita abramos este texto este fin de semana y hablemos de esto. Así que ahora que veamos tu palabra, quiero invitarles a que la escuchen y que la reciban con corazones abiertos, porque estas son las palabras de nuestro Señor. Amén. Vamos a levantarnos y a leer la palabra juntos. La semana pasada vimos Lucas 17 del 20 al 25. Ahora vamos a ver del 26 al 37. Y esto es lo que Lucas ha escrito inspirado por el Espíritu Santo. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada.
dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Esta es la palabra del Señor, amén. Se pueden sentar. Como recordatorio, Jesús en este punto, en este pasaje, está desviando su atención de los fariseos a sus discípulos y les está instruyendo de las últimas cosas para que se preparen y prepararnos también nosotros. Entonces, ahora como que devela, quita el velo y nos muestra el futuro y responde la pregunta de cuando su día llegue, ¿cómo será? Cuando Él regrese, ¿cómo será? Y yo creo que Jesús responde a esta pregunta de tres maneras en este texto, comenzando de esta manera. En ese momento, en ese día, Jesús, el Rey, traerá un juicio de repente. Él traerá un juicio de repente, un juicio inminente. Vemos cómo Jesús continúa en este pasaje ofreciéndonos dos muestras históricas para describir cómo será su regreso. Él dice, así como fue en los días de Noé y así como fue en el día de Lot. Esas dos historias son historias de juicio. Jesús está diciéndonos nos está mostrando dos historias de juicio divino. Y entonces, esa es nuestra primera muestra de lo que será su regreso, de cómo será y qué traerá su regreso. La semana pasada vimos cómo el reino de Jesús vino sin espera, sin señales, y ellos preguntaron cuándo el reino vendrá, y Él dice, el reino ya vino. Él dijo, el reino ya está aquí porque yo estoy aquí, les dijo cuando Él vino la primera vez. Ellos no se habían dado cuenta de que el reino había venido en persona y había sido inaugurado con Él. Y como su primera venida, este rey fue misericordioso, el Rey eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que existió desde la eternidad pasada, se vistió de humanidad, vino a nosotros, vino como un bebé en el pesebre en Belén, y su reino fue inaugurado a través de su ministerio, a través de su predicación, de sus sanaciones, de sus exorciones. Él empujó las fuerzas de la oscuridad. Él acabó con la maldad en ese momento, con las enfermedades. Y en su primera venida vimos que Él no vino a ser un líder militar, o Él no vino a derrotar a César, sino que Él vino a derrotar el pecado, a derrotar la muerte, a conquistar a Satanás. A eso vino. Pero ahora Él le dice que su segunda venida será distinta, que su segunda venida no será suave ni sin señales, sino que será poderosa y será espectacular y será gloriosa, porque Él es el Hijo del Hombre, que Él, el mismo que dice Daniel 7, que los cielos se abrirán y traerá juicio cósmico. Esta es la promesa de Jesús. Y Él dice, será así como fue en los días de Noé. ¿Y cómo fueron los días de Noé? ¿Cómo fue ese momento? Vamos a ir a Génesis. Y nos dice que el mundo estaba como si nada, que todas las intenciones de los corazones era solamente maldad continuamente, dice la palabra, así como en los días de hoy, ¿verdad? Tenemos como una imagen pequeña vemos la humanidad que siempre quiere ir en contra de lo que Dios ha creado. Toda la humanidad está bajo la culpa de Dios. O mejor dicho, toda la humanidad está bajo el juicio de Dios. Somos tan rebeldes, tan depravados, tan alejados de Dios. Pero hay un hombre que escuchó, hay un hombre que obedeció a Dios. Y por décadas este hombre Noé construyó un arca. ¿Y qué es esa arca? Sino que una muestra de misericordia. A medida que construye esta arca, él está siendo burlado por un mundo que lo ve y cree que el juicio es un chiste. El mundo dice, Dios nunca va a juzgar, Dios nunca va a acabar con el mundo. Tú estás loco, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo tu tiempo construyendo esa arca. Sin embargo, la vida continuaba en ese momento. Habían bodas, habían fiestas, habían compras, habían ventas y habían risas.
Y todo el mundo decía, no va a pasar nada, vamos a seguir viviendo. Nadie pensaba que iba a pasar algo en ese momento. Y luego, un día ordinario como cualquiera vino y ese día, como cualquier día, se convirtió en el último día para todos. El cielo se abrió, las fuentes de aguas de la tierra se abrieron y todo fue completamente inundado, toda la humanidad y todo ser viviente. Todo, todo lo que estaba sobre esa arca, que era una muestra de misericordia, fue salvado. Y luego, siglos después, se repitió algo similar. Recordamos Sodoma y Gomorra, estas dos ciudades gemelas a las cuales Dios condenó. Esas dos ciudades estaban llenas de poder y de riquezas, y a la misma vez ellos estaban podridos por dentro, moralmente, espiritualmente. El, el, y la gente que estaba ahí, que estaba pecando continuamente, Dios vio eso. Pero obviamente Dios es misericordioso y envió mensajeros, envió ángeles. Incluso cuando esos ángeles llegaron, la depravidad era tanta en esa ciudad que se burlaban de esos ángeles. Incluso los anhelaban como cosas sexuales. Esos mensajeros les advirtieron a Lot y a su familia que se fueran de esa ciudad. Y incluso en ese momento Lot estaba todavía ahí, estaba dudando, no se quería ir, y los ángeles tuvieron que sacar a la fuerza a Lot de su familia y le dijeron, no miren hacia atrás. ¿Recuerden eso? Los ángeles le dijeron a Lot, y a medida que Lot y su familia estaban huyendo del valle, el juicio cayó sobre las ciudades. Azufre y fuego cayó sobre esas dos ciudades que se habían revelado en contra del autor de la vida. Y en momentos todo se acabó, todo fue destruido, todo el mundo fue destruido. Jesús nos vuelve a decir estas historias. Y Él lo hace porque Él quiere mostrarnos dos historias que nos muestran a una certeza. Y la certeza es de que cuando el juicio de Dios viene de manera repentina, viene decisiva, nadie puede detenerlo y nadie puede escaparlo. Es universal. Consideren cómo Jesús llama nuestra atención a la vida cotidiana justo antes de la destrucción. Él nos llama a estar atentos de esto. Él dice, así como era en los días de Noé, así también será en los días del Señor Jesús. Ellos estaban comiendo y tomando, bebiendo y casándose y haciendo fiesta hasta el día en que Noé entró al arca y la inundación vino y los destruyó a todos. Así también, como eran los días de Lot, ellos estaban comiendo y bebiendo y comprando y vendiendo y construyendo. Pero en el día en cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, azufre cayó del cielo. ¿Y qué? Y los destruyó a todos, dice la palabra. Ahora, Jesús obviamente está aquí dándonos esta historia otra vez le está diciendo estas historias a una gente que son judíos en ese entonces. Y entonces Jesús no tiene que demostrar sus crímenes porque ellos sabían, ellos estaban al tanto de lo que había sucedido. Entonces lo que él hace es que Jesús enfatiza lo calmados que ellos vivían en ese entonces. Dice, ellos bebían, comían, y él muestra esto, él dice esto en verbos que son progresivos, verbos perfectos, imperfectos, progresivos, porque estos verbos nos muestran una acción que estaba en continuación. La gente estaba comiendo, bebiendo, haciendo fiesta y cayó el juicio. Entonces, lo que Jesús quiere enfatizar es de que justo antes del juicio, la gente estaba viviendo una vida normal, una vida como si nada fuese a pasar. Entonces, Jesús lo que hace es que nos llama la atención a través de estas historias y quiere hacerlo. Y Él quiere mostrarnos dos generaciones, dos mundos distintos que habían sido anestesiados con comodidad, habían sido adormecidos a las cosas de Dios. Y incluso cuando el juicio estaba ahí cercano, pero ellos no lo podían ver porque estaban anestesiados, tenían vidas ordinarias, vidas completamente comunes que fueron transformadas por un juicio completo. Y Jesús está diciendo, yo voy a venir otra vez.
Y cuando yo regrese, será así como fue en ese entonces. Yo vendré a un mundo que está adormecido por sus rutinas y sus comodidades. Mire el versículo 30. Dice, así será en el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces Jesús nos muestra estos dos juicios y lo empaca como en una imagen final de un día futuro que hará esos 2 días en el pasado serán como algo que podemos ver de lo que pasó antes. Y mire lo que dice Jesús aquí. Él no dice aquí un día cuando sea develado el Hijo de Dios, sino el día que el día del Hijo de Dios sea develado. Hay un día, Dios ha puesto un día determinado para que esto pase, pero este es el día en cuando Jesús sea revelado. También podemos decir que sea develado, cuando Él sea... ahorita es como que todo está escondido y aunque no lo podemos ver visiblemente o físicamente, Él está reinando desde el cielo. Vimos la semana pasada que cuando Él ascendió, Él fue el coronado, Él se está sentado en su trono y Él puso todos sus enemigos bajo sus pies, ¿verdad? Y ahora lo vemos solamente a través de la fe, pero vendrá un día cuando los cielos se abran y Él será develado. La cortina será quitada y lo veremos. Y lo veremos aparecer en poder y en gloria. Y Jesús está diciendo de que en ese día será cuando terminen todos los días. Ese es el día del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Miren cómo el apóstol Pablo describe este día. Él dice, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. 2 Tesalonicenses 1, 7 al 10. Son palabras fuertes, ¿verdad? Entonces, este día que viene será un día que será un día cortado en dos maneras, un día de terror y un día de triunfo. Será un día cuando el juicio de Dios intercepte con la misericordia de Dios. Y quiero preguntarle en cuál lado de la historia usted quiere estar. ¿En el lado de la misericordia o en el lado del terror? Para los incrédulos será un día de terror, pero para los que verdaderamente conocemos y pertenecemos al Señor será un día de una paz perfecta. ¿Quién quisiera perfecta paz? Yo quisiera perfecta paz. Quiero que piense en esto, en el hecho de que el día ya ha sido determinado. Porque cuando Jesús dice esto, Él empuja atrás el espíritu de nuestro mundo. Somos siempre discipulados por un mundo que no cree en esto y tenemos que ser discipulados por la manera en cómo Jesús ve la historia de la humanidad. Jesús nos está recordando de que la historia no es así al azar. Él nos está recordando que la historia no es cíclica. Dios es el autor de la historia. Él es soberano sobre la historia. Él traerá la historia humana a su propio fin. Y Él dice que la historia se está moviendo lentamente, pero continuamente, pero de manera segura hacia un día, una meta divina, una completación que Dios ha determinado, una conclusión exacta que Él ha determinado. Toda vida, toda nación, toda historia está siendo dirigida hacia ese día que el Señor ha determinado de ser el fin. Y ese día viene, de seguro que viene. Esto es un texto fuerte, ¿verdad? Y yo estaba pensando verdaderamente y orando a través de este texto y como meditando en las últimas 2 semanas. Y estoy literalmente ahí en mi mesa trabajando en este mensaje. Estoy escuchando a Spotify y estoy pensando de las palabras de Jesús aquí en este punto ahorita, en este texto. Y una canción sale en Spotify.
Y es la canción de John Lennon que se llama Imagina, la canción de John Lennon. Y usted está pensando, y es una canción histórica, ¿verdad? Y yo sé que tú puedes escuchar el piano ahí de la canción. Y estoy escuchando de las palabras, las líricas de esta palabra. Y él dice, imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas. No hay infierno debajo de nosotros, sobre nosotros o sobre solo el cielo. Imagina toda la gente viviendo para hoy, dice la canción. Y yo pensé, oh, Señor. Amigos, ese es el himno secular arquetípico de un mundo sin escatología. En un mundo que no tiene visión, que no tiene substancia por las cosas finales. No hay cielo, no hay juicio, no hay día final, no hay final y por eso no hay ningún tipo de juicio en el mundo secular. Esta canción envisiona una humanidad sin ningún tipo de meta, sin ningún tipo de trascendencia, sin ningún tipo de juicio, de ningún tipo de ajuste de cuentas. Es como un presente libre. Es, es, es el mismo tipo de pensamiento que tenían los del tiempo cuando vino el Noé, cuando vino el fuego de azufre y cuando vino el agua. Y es el mismo tipo de futuro que Dios dice que va a venir. La gente estará pensando que no hay cielo, que no hay fuego, que no hay nada. Y Jesús dice que esa ilusión de un final sin juicio terminará al final con un ajuste de cuentas cósmico. Entonces, aquí cuando yo estaba pensando en todo esto, poniendo estas dos verdades a las palabras de Jesús y las palabras de John Lennon, no pude dejar de pensar de que esta canción con letras tan suaves son letras que son rebeldes en contra del Rey Jesús y que promete que va a regresar y hacer todo bien. Y cuando haga todo bien, como va a hacer todo bien, eso incluye lidiar con nuestro pecado y con el pecado del mundo. Entonces, solo quiero preguntarles, ¿quién está en lo correcto? ¿Jesús está en lo correcto o John Lennon está en lo correcto? No estoy bromeando. Las palabras de quién usted va a creer, a quién usted va a confiar su futuro, a las palabras de John Lennon o de Jesús. Amigos, ¿qué pasaría? ¿Qué te pasaría a ti si Jesús regresara ahorita? Si los cielos ahorita encima de nosotros, te imaginas que tengamos aquí un quemacoco, ¿no? Un vidrio arriba y vemos el cielo abriéndose y Jesús aparece, es develado en gloria. ¿Qué te pasaría? ¿Qué pasaría contigo? Yo pienso si ese día viniese ahorita, estarías preparado. ¿O has estado tú viviendo en una ilusión de un presente sin juicio final? Así como la canción de John Lennon. Sin cielo, sin infierno. Yo te puedo prometer algo. John Lennon ya no está cantando sobre un presente sin fin, sin un juicio final. Y yo no quiero decirlo de manera jocosa, es cierto. Hay que reflexionar en esto. Ese punto fue bastante fuerte, así que vamos a seguir moviéndonos en el versículo. Próximamente, cuando el rey regrese, él traerá un juicio revelador. Traerá un juicio revelador. Eso es para decir de que su juicio revelará la verdad de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Quiero llamar su atención a la belleza de cómo Jesús continúa en estos versículos. Miren cómo él enfoca la cámara. Él dirige la cámara de dos historias del pasado ahora a una historia y entonces él ata estos dos ejemplos de la historia pasada y viene de esa memoria de terror, ¿verdad? Del juicio pasado y ahora nos muestra un futuro de gloria. Y él nos lleva de la historia de la humanidad, de la historia a los corazones humanos también.
En ese día, dice el Señor, dice, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y en el que está en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Entonces Jesús se mueve de dos ejemplos de juicio en la historia pasada ahora a dos historias comunes de una vida cotidiana. Dos personas en el campo, dos personas en la cama. Son dos ejemplos que Él les da a estas personas que están escuchando en ese momento, a sus discípulos y a los que están escuchando. En ese entonces, los techos eran diferentes a los techos de hoy en día. Los techos de ese entonces eran espacios como para convivir, como porches en hoy en día, como balcones en los días de hoy, ¿verdad? Como balcones donde usted viene y se sienta a disfrutar un amigo, una conversación. Y los campos eran lugares que representaban sobrevivencia. Eran lugares donde había trabajo fuerte, donde había agricultura. Y los techos eran significantes socialmente. La gente se paraba en los techos a hablar. Y dice Jesús que cuando yo venga, no bajes a buscar tus cosas. No te preocupes regresándote al campo a tomar algo o a ver tu campo, a preocuparte por tu campo. No. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Por qué usa estos ejemplos? Yo creo que su punto es que instinto revela lealtad. En el momento de crisis, usted va a ir a agarrar lo que usted confía más, en lo que usted quiere más, lo que usted ama más. Entonces, en un momento de crisis, usted va a voltearse a lo que usted ama más. Y esa corrida hacia atrás dice una verdad acerca de ti. Entonces dice Jesús que cuando el juicio venga, el corazón es expuesto, revelado. Y Jesús dice también en otro lugar que donde tu tesoro esté, ahí tu corazón también estará. ¿Recuerdan? Lucas 12:34. Entonces, Él da estos dos ejemplos relevantes a sus discípulos y Él da estas tres palabras de advertencia y Él dice, recuerden la esposa de Lot, la mujer de Lot. Qué línea, ¿no? Si usted sabe. ¿Qué tenemos que recordar de la esposa de Lot, de la mujer de Lot? ¿Qué piensan ustedes? Sí, que ella regresó, que ella volteó a ver. Ahora piensen en esto. Dios mandó mensajeros a decir a esta familia que se fueran del valle, de esas ciudades. Y ella y su familia, están corriendo, están escapando la ira de Dios que va a caer sobre las ciudades, el fuego y el azufre. Y ellos están corriendo del valle, sus pies están corriendo, pero su corazón está corriendo hacia atrás. Y ella voltea hacia atrás. ¿Y qué pasa? Ella mira hacia atrás. Y los mensajeros le dijeron, no mire hacia atrás. Y ella miró hacia atrás. Ella desobedeció. Y esa mirada hacia atrás expuso su verdadera lealtad, de que ella no podía soltar lo que Dios estaba juzgando. Entonces Dios la congeló. Ella se convirtió en una estatua de sal, mirando hacia la ciudad que ella amaba más que el Dios que vino a rescatarla. Ella amaba más la ciudad que el Dios que vino a rescatarla. Entonces dice Jesús, recuérdenla a ella. Porque su regreso va a desenmascarar todo corazón dividido, toda vida doble, toda vida hipócrita, todo pecado secreto, todos los compromisos que han sido ocultos, todas las hipocresías de nuestro corazón van a ser reveladas en ese entonces. Y lo otro que hace Jesús aquí es de que se mueve o pasa de una advertencia a un principio. Él nos dice estas verdades que no tienen tiempo, que no tienen fin, para que lo internalicemos, para que pensemos, porque dice todo el que procura salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos que se aferren a su vida, a esta vida, que se aferren a esta vida, a las cosas de este mundo, a las cosas que el mundo le ofrece, perderán su vida cuando Él regrese. Pero todos los que suelten las cosas de este mundo, entonces están listos para recibir todo lo que el Rey va a darles cuando Él regrese. Este es el corazón del discípulo, de rendirnos hoy, rendir todo hoy, soltar todo hoy para recibir todo lo que Él nos va a traer. Mi pregunta es, ¿acaso Él es digno para ti? Nos hacemos esa pregunta a nosotros mismos suficientemente. ¿Él es digno en mi corazón? No pude pensar sino pensar en
en que a medida, incluso cuando Jesús le está dando a sus discípulos estas verdades, Él está también de una manera muy real. eh, él, él nunca nos llama a ir a donde Él ya no ha ido anteriormente. Piensen en cómo Jesús describe su propia vida. Dice, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo no nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No tenía nada. Él era un hombre pobre. Desde el nacimiento hasta la tumba, Él no fue dueño de nada y dio absolutamente todo. Lo hizo por nosotros. Y dejó ese ejemplo para nosotros. En su humanidad, Él soltó toda la gloria del cielo para vestirse de esta humildad, de esta humanidad, de la fragilidad de este mundo, que lo iba a rechazar, que se iba a burlar de Él y que iba a crucificarlo y a herirlo. El Hijo de Dios, Dios encarnado, dejó todo, soltó todo por nosotros. Si consideramos su vida, podemos ver claramente de que Él no se aferró a nada de aquí, sino que Él entregó su propia vida. Según de Corintios 8:9 dice, porque aunque Él era rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Yo me pregunto cómo debemos de nosotros de dejarnos moldear por este pasaje. ¿Cómo debemos de dejar que Jesús, cómo debemos de recibir las palabras de Jesús en este pasaje en nuestro corazón? Yo me pregunto cuántos de nosotros estamos aferrándonos a las cosas de este mundo, a las cosas de atrás. ¿Hay algo en tu vida hay algo en tu vida a lo cual te estás aferrando todavía? ¿Qué hay en tu vida que Dios ha puesto en tu mente ahorita que no quieres tú soltar? Escudriña tu corazón. Su llamado a nosotros es total. Él no nos llama a ser cristianos o soldados cristianos solamente los domingos. Oh, sí, vamos a cantar canciones, vamos a escuchar este sermón y luego voy a vivir como si nada de esto importa. Eso no es a lo que nos llama Jesús. Él nos llama a un corazón completo, entregado a Él. Ahora, ¿acaso significa de que no podemos construir y trabajar, que no podemos tener ambiciones, esperanzas, planes, sueños en este mundo? Claro que no, eso no quiere decir. Eso sería una vida sin fruto y una teología muy superficial sobre el dominio de este mundo. Pero cuando consideramos la palabra de Jesús, lo que sí significa es de que todo lo que construimos, planeamos, hacemos, a las ambiciones, tienen que ser tienen que ser para el reino de Dios, tienen que ser hacia el reino de Dios, para el reino de Dios, para las cosas del cielo. Entonces vamos a permitirnos ser confrontados con estos pasajes y preguntarnos, ¿mis ambiciones verdaderamente son para servir su reino y para las cosas de Él? ¿Son mis planes fundamentados y moldeados por su voluntad o por mi reino, por mi propia voluntad? Hay que preguntarse eso. Yo pienso que hay un diagnóstico saludable que podemos hacernos. ¿Estoy yo deseando por el Rey, por su reino? ¿Estoy deseando su voluntad? ¿Estoy deseando a Jesús más y más? ¿O estoy todavía aferrándome a las cosas de aquí? ¿Me sienten? Cuando el Rey regrese, ¿qué encontrará? ¿Qué encontrará aferrado a mis manos? ¿Posesiones? ¿Serán riquezas de este mundo? ¿Serán diplomas? ¿Serán reputación? ¿Será control? ¿Serán odios? ¿A qué te está llamando el Rey ahorita a que lo sueltes? A lo mejor una relación que es pecaminosa. A lo mejor un plan, hacerte más rico para más comodidad. A lo mejor ese hábito que tú tienes ahí en secreto y que te estás dañando.
Textos como estos pueden ser incómodos y deben de ser incómodos, deben de ser incómodos para nosotros, pero quiero que sepan que es una gracia y una misericordia de Dios que nos dice estas palabras, porque es mucho mejor que nos confronte su palabra, que confronte su palabra en nuestros corazones, que sean expuestas por Jesús cuando ya sea muy tarde, ¿entienden? Esto es gracia, esto es gracia. ¿Qué te está diciendo Jesús que sueltes ahorita, que dejes atrás? Busca en tu corazón. Vamos a nuestro último punto. Cuando el rey regrese, él traerá un juicio final. Jesús dice en 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. Y él les respondió, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Entonces, antes de movernos un poco más, quiero pausar y decir algo. Jesús está usando estas dos frases distintas a través del texto. Se refiere a los días del Hijo de Dios y también al día cuando el Hijo de Dios sea revelado. Pero aquí en esta parte del texto última, los días del Hijo de Dios se refieren a los días que serán antes de su regreso. Igual, de igual manera como los ejemplos que él usó sobre los días de Noé y los días de Lot. Se refieren a los días antes del juicio final que hubo en ese momento. Entonces usted tiene los días antes del juicio y ahora tiene el mismo día del día cuando sucede eso, cuando el Hijo de Dios sea develado. Ese es su segundo regreso. Él dice, ese día, ¿qué tienes que esperar? Ese día es lo que tienes que esperar es esto. Entonces Jesús dice, el día o ese día traerá separación. Ese será el día en que la cortina se caiga dramáticamente en la historia humana. No habrá ningún tipo de retraso, sino que sucederá en un momento definitivo. Y muestra esto, o mejor dicho, para mostrarnos qué tan drástico será, nos dice esto, que habrán dos personas compartiendo una misma cama, como dos hermanos o un matrimonio, y será como dos mujeres trabajando juntas en el campo, moliendo juntas, o a lo mejor amigos, vecinos, trabajando juntos, ahí moliendo la harina, moliendo el maíz para proveer a sus familias, o así sean dos personas durmiendo en una cama o dos personas. De repente sucederá algo y serán separadas. Una será llevada y la otra será dejada. Y Jesús está describiendo una separación que es instantánea, que es final y que es personal y que revienta incluso hasta las intimidades más cercanas. Jesús repite esta palabra llevada. Una será dejada, otra será llevada. Quiero ser muy claro de lo que Jesús quiere decir con esta palabra aquí, tomada. El contexto aquí es el juicio, no escape. Jesús no está describiendo un rapto, no está describiendo un rapto. De hecho, en Mateo, Jesús dice que cuando la inundación vino, unos fueron llevados, los que fueron llevados por el agua, ¿verdad? En la inundación, fueron llevados por el juicio, pero los que fueron dejados fueron salvados por la misericordia de Dios. Noé y sus familiares se mantuvieron salvos porque estaban en el arca, que era como la misericordia de Dios. El arca representaba la misericordia de Dios. Todos los demás fueron llevados, fueron tomados por el juicio de Dios. Entonces Jesús está dejándonos saber aquí en este texto, nos muestra una imagen fuerte, que habrán dos en una cama, dos en un campo, dos vecinos ahí trabajando juntos, ¿verdad? Podemos ver esto en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Usted trabaja con alguien al lado, usted duerme con alguien, con su esposo o alguien así. Y Jesús dice, cuando ese tiempo venga, su proximidad no lo salvará. Uno será salvo, el otro será tomado. No importa que su esposa sea salvo y usted no sea salvo, serán separados. Y lo que te pase a ti no
no determina con quién estás casado, no importa con cómo fuiste criado, no importa si eres rico, si eres pobre, no importa si eres famoso, no importa incluso a qué iglesia tú pertenecías. Lo que te pase ahí, seas tomado o seas tomado en juicio o seas dejado en misericordia, dependerá solamente y únicamente en cómo tú respondiste a Jesús el Cristo. ¿Pueden ver cómo esto es algo bastante fuerte de parte de Jesús? Es como que después de escuchar todo esto que estamos considerando, yo pienso que los discípulos estaban como bastante sobresaturados, ¿no? Porque apenas pueden preguntar algo y apenas preguntan ¿dónde, Señor? ¿Dónde será esto? Entonces tú incluso puedes como sentir el peso que estos discípulos están sintiendo después de todo lo que Jesús les está diciendo. Y cuando tú dejas que todo esto entre en tu corazón, tú empiezas a sentir el peso de lo que Jesús está diciendo y tú puedes sentir la gravedad del asunto. Yo te apuesto que el rostro de estos discípulos estaban pálidos, sus corazones estaban acelerados. Yo apuesto que sus mentes estaban tratando de imaginar lo que Jesús estaba queriendo decir y ellos saben de que Jesús está hablando en serio. Ellos saben porque ellos han visto mucho de Jesús, han visto los milagros que él ha hecho. Ellos saben que lo que él dice es real porque ellos saben de que él tiene poder. Y ellos se preguntan, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con el que yo duermo al lado, con mi esposa, con mi esposo? ¿Qué pasará con esta persona, con mi abuelo, con mi abuela, con mi familiar? ¿Qué me pasará a mí en este día? Nos preguntamos. Nos tenemos que preguntar. Y la imagen que Jesús está mostrando aquí es muy absoluta. Y todo lo que pueden ellos preguntar es estas dos cosas. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde sucederá este juicio? ¿Dónde caerá este juicio, Señor? Si ven como esta pregunta es geográfica, ellos preguntan ¿dónde será? ¿Dónde sucederá? A lo mejor pensarán ellos de que si pueden estar en otro lugar, pueden escapar este juicio, pero no. La respuesta de Jesús no es geográfica, sino es espiritual. Dice, donde tuviera el cuerpo, donde estuviera el cuerpo, ellos estarán ahí las águilas. Ahora sabemos, ¿qué significa esto? Significa que los buitres o las águilas siempre van donde hay muerte, ¿verdad? Entonces Jesús está diciendo, no tienes que saber dónde va a caer el juicio. El juicio va a caer donde la muerte reine. Entonces, amigos, ¿dónde reina la muerte? La muerte reina donde el pecado reina. Entonces, así como los buitres o las águilas descienden sobre los cuerpos muertos, dice Jesús que el juicio que él va a traer descenderá sobre todo corazón pecaminoso, todo corazón que está muerto en pecado, todo corazón que está muerto en rebelión. Y esa persona no tendrá dónde esconderse. El juicio no estará limitado por geografía o por locación, sino será solamente limitado por gracia. Y el juicio vendrá universalmente, así como es el pecado también, universal. Quiero cerrar en unos momentos este sermón, pero solo quiero decirles que nosotros debiéramos de poner atención a lo que Jesús dice. Si eres creyente o no creyente, tenemos que poner atención realmente a las palabras de Jesús. Tenemos que permitir que sus palabras escudriñen en nuestro corazón ahorita, no mañana, no el próximo día, no la próxima semana, no el próximo mes. El enemigo va a venir ahorita a decirte, hey, ¿sabes qué? Esto es bueno, pero ¿sabes qué? Piénsalo después. No, piensa ahorita. Tienes que pensarlo ahorita, amigo. Mis amigos cristianos, piensen en a los que ustedes aman. Escriban nombres en un papel de gente que usted ama que no son salvos. Piensen en aquellos a los cuales usted ya se dieron por vencidos en orar, por los cuales usted ya no ora, o por los cuales el enemigo ya te dijo, sabes que ya no importa esa persona. Piensen en ellos y oren por ellos y hablen con ellos. El enemigo te dice que ya no importa, que ya no les digas. Estas palabras no vienen de Jesús, les digo. Háblale al que tú amas, háblale a aquellos que tú amas ahorita que hay tiempo. Busca el tiempo para hacerlo, porque hay tiempo todavía. Y para los que están aquí que no son cristianos, quiero decirle, los que no son cristianos, tú viniste hoy a un domingo bastante intenso. Y quiero aclararles de que si estás aquí y simplemente eres un curioso y estás aquí, y bueno, y si esto provocó tu corazón a que tuviese preguntas, quiero que sepas que eres bienvenido aquí. Pero segundo, más importante,
es de que Dios te trajo aquí. El Dios que es soberano sobre toda la historia de tu vida, Él te trajo aquí. Él no te trajo aquí a acusarte, sino te trajo a advertirte y para invitarte a que te reconcilies a Él mismo a través de la obra de Jesús, el cual es la única camino para Él. Jesús, su Hijo, vino y vivió una vida sin pecado, y después de vivir sin pecado fue a la cruz y murió como nuestro sustituto y pagó por nuestro pecado. Y Él fue sepultado porque Él llevó nuestra culpa y Él cargó con la ira que es para nosotros, pero la cargó sobre Él para que no hubiese ira para nosotros, para los que confían en su obra en la cruz. Y después de que dio su vida, fue crucificado y murió, y luego entonces Él fue sepultado. Pero 3 días después el Padre lo resucitó para nuestro bien, para que tú puedas mirar a Jesús ahorita, mirar a Jesús en fe y no tener que preocuparte por ganarte tu salvación, por hacer buenas obras. No, Jesús vino a ti y Él abrió el camino para que tú vengas a Él gratuitamente, solamente por la fe. Y la evidencia de una fe verdadera es de que tú te volteas y de que tú confías en Él. Tú dejas de caminar, de vivir tu vida a tu propia manera y tú das la vuelta y te rindes ante el Señor y pones tu esperanza y tu confianza y tu vida en las manos de Él. Y si estás aquí ahorita y no has hecho eso, hazlo ahorita mismo. Ahorita, hoy es el día de salvación. Porque el Rey va a venir como lo prometió y Él siempre promete, Él siempre cumple lo que promete. Y cuando Él regrese, habrá una separación grandísima y muchos serán llevados al juicio, pero muchos no serán llevados. Y los que no son llevados en el juicio, entonces se quedarán porque ellos han entrado a una fuente de misericordia magnífica que es Jesucristo. Entonces lo que tú necesitas ahorita, hoy y hasta el último día es esa fuente de misericordia. Y si tú no has entrado por ahí, entonces entra ahí hoy mismo, confiesa tu necesidad, confiesa tu pecado, confiesa y clama a Jesús y empieza a seguirlo ahorita mismo. Amén, iglesia. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, la cual nos confronta, pero nos muestra la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, porque fuiste a la cruz y pagaste por nuestra maldad. Gracias, Señor, porque esa misericordia es ofrecida a través de Jesús y ahora Jesús venimos a recordar tu obra en la cruz, a recordar tu sacrificio y oramos ahorita que tomamos comunión como tu pueblo, que tú seas honrado apropiadamente en nuestro alrededor y que seamos alimentados, Señor, por nuestra obediencia en este momento, Señor.